Bienvenidos, estamos de nuevo en Librerías Gandhi, con muchísimo gusto de recibirlos en la página de La Espiral, en este espacio siempre lindo, siempre ecológico para el pensamiento crítico, para poder leer, crear, escribir. Entonces, bueno, vamos a iniciar la sesión de hoy presentando este libro, dando una introducción, una especie de guía de lectura. Este libro de relatos de Liliana Blum, interesantísimo. Bueno, desde la portada, ¿no? Nos llama la atención. Yo recuerdo, a lo mejor Liliana se acuerda o no, que la conocí en la Feria del Libro en Guadalajara, en el stand de Colofón, que me llamó muchísimo la atención la portada porque es muy violenta y violenta en el sentido propio de lo que trata, es decir, hay una coherencia, hay un tejido, ¿no?, entre esta portada, entre el título y entre también todos los relatos, ¿no?, toda esa línea de relatos, esa especie de columna vertebral, ¿no?, que va tejiendo toda esta obra. Del propio libro, de esta parte de aquí, del libro, voy a leer un poquito de Liliana Blum. Nace en Durango, obviamente México, 1974. Es autora de las novelas El monstruo pentápodo, que por cierto lo pueden pedir. No, aquí está. Miren qué maravilla, aquí lo tenemos en Librerías Gandhi, publicado en 2017 y 2019. También Pandora, 2015, que también la trabajamos en el curso que se está llevando aquí a cabo de filosofía, literatura y filosofía. Recomendadísimo. Los participantes del curso que ahora están mirando lo pueden recomendar ampliamente en este sitio. Eso es muy importante porque podemos tener un contacto en algún momento directo con Liliana Blum, y no solamente a mí, sino también a ella. Le podemos hacer una serie de preguntas o comentarios también en torno a su experiencia de lectura con Pandora. Recomendadísimo. También es autora de Residuos de Espanto, publicado en 2013, así como de los libros de cuentos No me pases de largo, Yo sé cuando expira la leche, El último perdido de Gribol. Déjenme ver, este también que tenemos aquí en Gandhi, Todas hemos perdido algo, también lo encuentran aquí en Gandhi. Ella estudió literatura comparada en la Universidad de Kansas y tiene una maestría en educación con especialidad en las humanidades por el ITESUM. Bueno, entonces vamos a comenzar, muchas gracias, a comenzar platicando, ¿sí?, dialogando, que eso es lo importantísimo, que ustedes también hagan preguntas, hagan comentarios en este sitio, para todos, para Librerías Gandhi, para la autora, que sabemos que tiene la información de que estamos haciendo esta transmisión, pues es muy importante. Entonces comenten, participen, dialoguen con el libro, con la autora, entre ustedes y con nosotros en Librerías Gandhi. Bueno, publicado 2019. Entonces, 10 relatos que rozan los siguientes temas: la violencia contra las mujeres, las relaciones fisuradas por el apego, la mentira, la destrucción. Perdón, hubo una pequeña pausa. Para quienes nos están mirando, por favor no me manden WhatsApp porque se interrumpe la transmisión. Bueno, entonces decíamos, estos temas importantísimos que trabajan a manera de mecanismo y de vértebra a lo largo de ese hilo conductor, de esa columna vertebral: la violencia, la fisura, la mentira y la destrucción emocional. En todas estas historias habitan personajes motivados por una angustia interna. Fíjense bien cómo la angustia interna en estos personajes se da a través de una situación intermitente. Por un lado, personajes que expresan sus emociones
y que al mismo tiempo frenan y silencian esas emociones. ¿Qué es lo que mueve en el sentido emocional a estos personajes? Por un lado, el deseo sexual y por otro lado, el caos mental. Entonces, como vemos aquí en estos textos, se tejen esos dos hilos, ¿no? No solamente a través de los temas, sino que sabemos en el sentido de la trama, lo que va motivando, lo que va empujando, lo que va potenciando a estos personajes en sus pensamientos, en sus acciones, en sus expresiones o sus silencios emocionales, que son precisamente el deseo sexual y toda esta caos mental, ¿no? Que produce la violencia, la mentira, la destrucción, la fisura, ¿no? En cuanto a las relaciones que establecen con otros personajes en este caso. Bueno, me encantan estos 10 relatos, son maravillosos y yo sé que por ahí ya ha habido comentarios desde ayer que se hizo el anuncio que íbamos a platicar sobre esta obra, en el sentido en el que es una obra donde pesa más el pensamiento que la acción propiamente. Nosotros al leer cuentos, cuento en este caso estamos hablando de relatos, para no confundir, porque actualmente, hago un paréntesis, puede existir esa confusión entre, siempre dicen, bueno, leí un cuento, pero no estamos hablando de los cuentos para niños, estamos hablando de narraciones, en este caso cortas, para no confundir. Entonces hay mucho más pensamiento, mucho más reflexión que acción. Hay una vida interna, ¿sí? Dentro de los personajes, muy próxima a la técnica del fluir de la conciencia, de esta manera, ¿no? De narrar con la que iniciamos la novela moderna en el siglo XX. O por lo menos una aproximación a la construcción de ese fluir de la conciencia. ¿Qué es el fluir de la conciencia? Cuando los personajes empiezan a expresar toda su voz interna, toda su emocionalidad, todo lo que hay dentro de ellos mismos. Entonces, vamos a ver esto. Son personajes construidos desde lo interno. Aquí muy a manera de matrioshka inversa. Por matrioshka inversa, pues vamos a entender que normalmente, ¿no? Lo que llamamos en literatura, que puede ser como cajita china, ¿no? Que va de lo externo a lo interno. Aquí podríamos quizá apreciarlo de una manera distinta. Y ahorita lo vamos a ejemplificar con alguno de los cuentos. La autora procede con una técnica interesantísima en ese sentido, donde es como si primero pusiéramos la muñequita chiquita o K, que normalmente las sabemos que en las matrioshkas tradicionales, ¿no? Que están más apegadas a la originalidad. El que está dentro profundamente de la matrioshka es un hombrecito llamado K. Y entonces parece que procede de ese hombrecito que está dentro, a su vez, de otra matrioshka, son 3 nada más por las sílabas, otra matrioshka y la gran matrioshka, ¿no? Entonces no procede desde lo externo hacia lo interno. No construye primero un mundo que va a albergar los personajes, sino que construye personajes que a su vez van a ir configurando el mundo y el contexto que los rodea. Entonces, fíjense cómo también procede, o podemos entender que procede como un modelo para armar, es decir, desde el centro, ¿no? Es decir, desde el centro de los personajes, que son las emociones, al marco que los sostiene, que sostiene a los personajes, en este caso al contexto que los aniquila. Entonces, no sé si qué tan clara fui, pueden ahí formular sus preguntas en este espacio. Entonces, es importante entenderlo. Voy a poner el último ejemplo de ese proceder, ¿no? De técnica que va usando la autora. Pongamos que tenemos rompecabezas, ¿no? Y en lugar de proceder del marco del rompecabezas, un momentito hubo una disculpa por las pausas. Vamos a ver cómo lo podemos solucionar para todas las sesiones que faltan. Esta cuestión técnica, si alguien me puede decir cómo evitar que los watts interrumpan la transmisión, se lo agradeceré muchísimo. Bueno, seguimos.
Entonces tenemos el rompecabezas, ¿no? Y normalmente, ¿qué hacemos? Construimos el marco del rompecabezas y vamos formando la figura. En este caso, Liliana Bloom procede de una manera inversa. Primero pone en el centro al personaje y va construyendo hacia afuera. Entonces es una cuestión interesante, pero además ese ir construyendo es también una deconstrucción. Es decir, es un contexto, decimos, que va construyendo el personaje y al mismo tiempo lo va, paradójicamente, destruyendo a sí mismo, ¿no? Y a todos los que lo rodean. Bueno, hagan sus preguntas si no fui tan clara. Muy acorde a estos tiempos de incertidumbre, Liliana Bloom construye una metáfora, y quiero ponerlo entre comillas, visionaria, en estos momentos, en estos días. ¿En qué sentido? Claro, desde un punto de vista externo. La plaga de la tristeza. Vamos a decirle de esa manera, para estar acorde con estos tiempos. Además, un libro publicado en 2019. Una plaga que provoca que los árboles cítricos, por eso se llama tristeza de los cítricos, vaya provocando que estos árboles cítricos se vengan abajo, es decir, decaigan. Y de alguna manera no es que el árbol se rompa totalmente, o no es que el árbol se seque, o no es que el árbol se derrumbe y podamos ver externamente sus raíces, sino que el árbol simplemente empieza a decaer por estas plagas. Ahora, vemos aquí, fíjense bien, aparentemente, en esta portada que es tan simbólica y que tiene tantos elementos que podemos interpretar, cómo vemos esta herida aquí y cómo vemos también como una especie de silueta que, aunque sabemos que es un animal, es una especie como de venado, tiene las líneas, ¿no? Muy sutiles a manera quizá de lo femenino. Pero hay una herida aquí, hay una herida. Entonces podemos entender ese decaimiento. Si se fijan, no está muerto, el animal no está muerto, simplemente el árbol no muere, el árbol decae. Entonces vemos a estos personajes, en su mayoría femeninos, no todos femeninos. Vemos a estas personajes, valga la palabra, para describir su interior. Mujeres, personajes, mujeres que viven, y ahí nos preguntamos con ellas, ¿vivimos? Con miedo, decaídas por la frustración, entristecidas por la violencia, dañadas y maltratadas por la violencia. Entonces vemos a lo largo del libro, de estos relatos, que hay una especie de historias íntimas, es decir, la intimidad del punto de quiebre, que es precisamente la que es invisible para todos los que nos miran de una manera externa, ¿no? ¿Qué es un punto de quiebre? Son personajes que parece que todo el tiempo o están quebrando a otros o están siendo violentados por quienes los rodean, por estas relaciones que están teniendo. Entonces vemos aquí que estos personajes están a punto de tomar decisiones, pero recordemos que el punto de quiebre de una decisión se da precisamente en un camino bifurcado, es decir, cuando hay dos posibilidades y dos alternativas hacia dónde dirigirse. Ahí está el punto de quiebre. Entonces, quien mira a estas personajes o quien nos mira a nosotros, ¿no? En general, no se da cuenta, desde el exterior no sabe, no puede ver. Y cuando decimos no puede ver, es que no puede comprender. ¿Por qué? Porque básicamente el interior de estos personajes parece que está como amurallado, es decir, que puede ser incomprensible para quien no lo vive. Ayer precisamente, cuando estuvimos aquí hablando sobre la obra de Harold Bloom, empezamos hablando en este nuevo libro de Harold Bloom de historias de la psiquiatría, de memorias de un psiquiatra. Estábamos diciendo, ¿por qué iniciar con la empatía? Y decimos, bueno, una cuestión es la empatía y otra cuestión es la simpatía. En la empatía yo puedo ponerme en los zapatos del otro, como mal lo decimos, pero siempre desde un distanciamiento que es la propia individualidad. Es decir,
yo hasta cierto punto puedo lograr esa empatía, puedo entender al otro, pero no puedo ser el otro. En este caso, para que yo pueda realmente simpatizar con el otro, yo tendría que ser el otro, es decir, haber vivido o estar viviendo lo que el otro ha vivido o está viviendo. Entonces, fíjense cómo aquí ya hay un proceder también en un sentido hasta de ensayo, en un sentido hasta filosófico, en torno hasta en qué grado, ¿no? Hasta qué grado nosotros podemos realmente comprender el interior de un otro, ¿no? Bueno, sus preguntas serían encantadoras para poder responder. Si no les respondo, me reclaman y me acuerdan que les tengo que responder. Es muy importante, y también si Liliana Blum por ahí llega a esta transmisión, le pediríamos que hiciera algunos comentarios de ustedes que han sido en este curso de Gandhi de filosofía, de literatura y filosofía, seguidoras de Liliana Blum. Ya es la segunda obra que leemos de ella. Bueno, desde Conejillas de Indias, que es el primer relato, hasta el último relato, que es Palabras bajo tierra, vemos que la violencia hacia las mujeres, decíamos, es columna y vértebras, fíjense, de esta extraordinaria obra de Liliana Blum. Pero entonces, al momento en que nosotros nos arriesgamos como lectores a verlo, a formularlo de esa manera, a plantear, ¿no?, esta hipótesis, ¿cómo vamos a sostener esta afirmación? Bueno, en primer término lo podríamos hacer desde una deconstrucción, desde lo que no es. Es un libro que no es un ejercicio de denuncia. Entonces, tendríamos que decir, si nos va quedando claro que no es un ejercicio de denuncia, entonces, ¿qué sí es o qué sí son estos 10 relatos en su conjunto, cuando decimos que la columna y las vértebras de esos 10 relatos son la violencia hacia las mujeres? Lo que intenta, en este caso la autora, desde el punto de vista de quienes hemos estado leyendo el texto aquí en Librerías Gandhi, podríamos quizá aventurarnos a decir que se trata de una obra que trata de expresar que nadie es inmune ante la realidad. Es decir, hay una realidad, no en un sentido obviamente literal, ¿no?, dentro de la obra, sino que es la percepción de la autora de esta realidad, y que la autora va trabajando de alguna manera con esa realidad para decirnos, ahí está, y nadie puede salir inmune de esa reflexión, de esa percepción propia de la realidad. Bueno, entonces hay un juego de correspondencias que siempre entendemos, claro, desde la hermenéutica lo sabemos, entre autor, obra y lector. Y nos interesa aquí la figura del lector, porque es tradición que cuando uno habla de un texto, uno siempre está hablando o del autor, nos interesa mucho, hay una especie de curiosidad, ¿no?, de saber quién es el autor, por qué escribe este libro, etcétera, y está bien. Pero por otro lado tenemos la obra, también la tenemos aquí, pero casi siempre dejamos fuera al lector. Sabemos que todo buen escritor, en este caso Liliana Blum, como los buenos escritores, construye propiamente a un lector. Yo no le voy a dar un adjetivo porque hay una clasificación de lectores en teoría de la recepción. No le voy a dar ese calificativo porque creo que básicamente siempre podríamos llamarle un lector implícito. Es decir, el constructo, la construcción, la configuración de un lector que está dentro de la obra. Este último, como lector, cuando vemos y leemos estos relatos de tristeza de los cítricos, lo que estamos diciendo es que al terminar, a ir terminando esta lectura, en el devenir propiamente, en el fluir de esta lectura, reflexionando acerca de sus concepciones, de sus ideas previas, de sus prejuicios. Bueno, voy a poner el caso. Nosotros normalmente, todos los seres humanos, vemos la realidad desde una mirada muy centrada, no hay una especie de centro en esa mirada y nos cuesta girarla. Como una especie de calidoscopio donde decimos,
no es que cambien las piececitas, ¿no? Los vidritos que están dentro del calidoscopio que vemos a través de un orificio, sino que al girar el calidoscopio lo que vemos es que apreciamos otras figuras. Entonces, lo que intenta aquí el texto es construir un lector que logre girar esa mirada hacia otras posibilidades de concepciones, de percepciones, de manera de ver la realidad, o simplemente de acercarse a ella o de irla conociendo, de ir tentando, ¿no?, la realidad en el sentido de lograr una interpretación y una reflexión en torno a la violencia hacia las mujeres. Bueno, por tanto, podría quizá afirmarse que la intención de la autora es crear una conciencia en el lector, es decir, una conciencia en torno a la realidad en la que ahora habitamos y que nos habita también en ese sentido. Y por otro lado, sabemos que en la teoría literaria hacemos una diferencia entre la intención y la intencionalidad, ¿no? La intención de la autora y la intencionalidad propia de lo que está dentro de la obra. Entonces, la intención de la autora, estamos aventurando una hipótesis, es crear conciencia en torno a la realidad en la que habitamos y que nos habita al mismo tiempo. Y la intencionalidad de la obra sería mostrar para mirar, fíjense, de un modo distinto lo conocido o lo por conocer en torno a. Y regresamos otra vez a estas vértebras, a estas columnas, a estos hilos, ¿no?, que sostienen a los 10 relatos. Decíamos la violencia de género, decíamos la frustración, la fisura, la mentira, el daño, la agresión, la destrucción. Por ello, ¿no?, y vamos a tratar de sostener esto con algunas lecturas, Liliana Blum va a preñar esos relatos de reflexión, pero de una reflexión que va más allá de los personajes, una reflexión que ya incumbe también al lector y que va más allá de las acciones. Por tanto, son relatos que se aproximan, cuidado, solamente estoy diciendo se aproximan al ensayo, por el peso precisamente de esa reflexión en torno a la realidad dentro de la obra. Vamos a ir ahora a leer un poquito en este cuento para que veamos también cómo la autora logra reflejar, usar este lenguaje como reflejo de lo expresado, ¿no? Lo dicho y lo expresado. Ahí vemos entre la exégesis y la diégesis. Entonces vamos a ver en la página 53, quien tenga por ahí este maravilloso libro de relatos, vamos a leer un poquito sobre esto. Este relato se llama Picota. Entonces vamos a ver, inicia. ¿Qué me van a hacer? Ashley se arrepiente apenas termina de salir de su boca la última palabra. ¿Qué más pueden hacerle sino eso? ¡Qué estúpida! Demasiadas series gringas con final feliz por el Canal 5. Con todo, el tipo de cabello teñido de naranja y corte estilo Neymar le responde sin dejar de sacar rollos de cuerda de una caja de cartón. Te va a cargar la verga. Se limpia las manos en su pantalón, de por sí manchado de grasa, como si fuera un mecánico y se ríe. A tus amigos también, pero a ti más que a todos, morra culera. Fíjense muy bien toda esta violencia que hay también en el lenguaje, que de alguna manera decimos, no podemos separar, diría el propio Bakhtin, lo que se está diciendo con la manera en la que se está diciendo. Entonces ya aquí el lenguaje está absolutamente violentado. Ella intenta cambiar de posición, tiene las piernas acalambradas y llenas de picaduras de mosquitos, pero los cinchos de plástico en sus tobillos se lo impiden. ¿Por qué tuvo que preguntar? Si alguien te dice la verdad a la primera, es porque no te tiene miedo, porque sabe que la única persona que tendría que estar aterrada eres tú. Entonces ya vemos una situación aquí muy violenta en ese sentido, ¿no? Y con el propio lenguaje se va expresando.
más que con la acción. Si ustedes se fijan, realmente no está pasando nada. Siente el riachuelo de sudor bajar incesante a lo largo de su columna vertebral y anidar entre sus nalgas. Tiene las pantaletas encharcadas y no solo de sudor. No hay baño y orinar en cuclillas con las piernas atadas no es fácil. Sí, Tampico en verano al aire libre es insoportable. Aquel cuarto cerrado, sin ventanas, es una olla de agua hirviendo. El aire caliente la sume en un sueño febril, se duerme. No sabría cuánto tiempo pasa así. ¿Cómo te llamas? La mano del tipo que se parece a Neymar aprieta por debajo de su quijada hasta que la lengua se le sale por entre los labios. Ella piensa en una vaca muerta que alguna vez vio en la carretera rumbo al Mante, con la lengua así de fuera. Tras unos largos segundos la suelta. Ashley Sarai. Él suelta una carcajada. Algunos pedazos de la sopa Maruchan que masticaba aterrizan sobre la cara de Ashley. La risa le impide hablar. Como no tiene las manos libres para limpiarse, ella solo puede sacudir la cabeza para liberarse de la pasta adherida a su piel. Le resulta hilarante. Nombre de putita, se acerca a ella e inhala. Piedes a madres. Fíjense bien, sigue sin pasar nada. Vamos ya en el quinto, sexto, séptimo párrafo y lo que estamos viendo aquí, o lo que está sucediendo, sin que lo que está sucediendo vaya en sí sucediendo, sino que está sucediendo. Es una escena como si dijéramos en una toma fija. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Aparentemente está una mujer atada por un hombre y están en Tampico. Él ha comido una sopa Maruchan. Por otro lado, desde el inicio dice demasiadas series gringas con final feliz por el Canal 5. Fíjense todos estos referentes que hay aquí. Sigo un poquito más. Con una serie de movimientos practicados, el Neymar la jala del cabello y la empuja con fuerza para que su cuerpo caiga de boca. Hincado se abre la bragueta, mueve la pantaleta sucia hacia un lado y levanta las nalgas de Ashley con las manos. Hace un gesto de asco y la penetra. Con la cabeza ladeada sobre el cartón orinado en el que estaba sentada poco antes, los ojos de ella hacen contacto con los de otro hombre, al que escuchó le dice la jaiba. Tiene la piel colorada y observa la violación como la misma indiferencia con la que su abuelo inválido ve pasar los carros desde su silla de ruedas cuando lo sacan a tomar el fresco en la banqueta. Ashley cierra los párpados con fuerza hasta que ve chispitas y las lágrimas se le escapan. Quería un iPhone, el más nuevo. Su mamá había dicho que no, que era fecha que no terminaba de pagar la lavadora en Electra. Eso era más importante. ¿O Ashley iba a lavar la ropa a mano encorvada sobre el lavadero? No, ¿verdad? Pero su madre no era más que una pinche sirvienta y tenía una mentalidad jodida, al igual que su celular pedorro del Oxxo. Seguía siendo una chacha toda su vida, no tenía aspiraciones. ¿Por qué no sacaba un teléfono para Ashley también en abonos? Vieja tacaña. Bueno, ojalá que alcancen a ver, si no tienen el texto por ahí cerca, la obra, vean cómo esto está en cursivas. Y cuando vemos, bien lo saben los que están tomando el curso, que vemos este tipo de recurso aquí dentro de la obra, estaríamos hablando de un soporte simbólico externo. Y hasta aquí en la lectura podría ir quedándonos claro que lo que vemos es que ella está pensando para sus adentros. No nos queda claro todavía si es en el momento de la violación que lo está pensando o si en algún momento lo pensó y lo sintió de esa manera. Hay que continuar leyendo el relato para ir precisamente aclarando todas estas preguntas que nos asaltan como lectores. Bueno, entonces vamos ahora a leer un poquito otro caso, porque aquí vemos a una personaje, decíamos a Ashley, en esta situación, por lo menos al inicio del relato, terrible, y llegamos al punto de la violación.
Vamos ahora a la página 105, quien tenga el texto por ahí. Recuerden que además de una presentación de obra, estamos tratando de hacer una clase de literatura. En la página 105, con el relato La Madriguera. No olviden que es una obra maravillosa y que hay que leerla. Dice aquí, y aquí vamos a otra configuración distinta. Una más, piensa Ricardo Stirner, exhalando el humo del Marlboro que compró en un puesto callejero. Si son piratas o robados es igual. Lo importante es que cuestan considerablemente menos. Habrá que iniciar todo el proceso, como siempre, ni hablar. El proceso de cortejo no deja de tener su grado de dificultad y su aura de misterio y, por lo tanto, una atracción que aún consigue inyectarle algo de adrenalina a sus días. Lo único que le molesta en este caso es el adjetivo de casi urgente que no puede despegar del nombre de la mujer. Entre la alemana histérica que le puso sus pertenencias en la calle y le cambió la chapa a la puerta, como si él fuera un criminal, y la viuda rica, amante de los gatos persas, cuyos hijos habían arruinado aquel convenio casi perfecto, Ricardo Stirner se vio obligado a regresar a casa de su madre, fingiendo que la enfermedad lo tenía contra las cuerdas. Luego consiguió, sin demasiadas complicaciones, irse a vivir con aquella última chica, la rubia pelos de elote, que apenas se comunicaba con su familia. Aquel era un arreglo ideal y hubiera podido durar por un buen tiempo si ella no se hubiera puesto exigente. Así son todas, echan a perder una situación por demás buena cuando asumen que él hará lo que ellas quieren. Bueno, es una historia obviamente que nos lleva a entender que estamos hablando de esos hombres parásitos que engañan y manipulan a las mujeres. Ahora casi lleva 4 meses viviendo con el doctor y su esposa y resulta evidente que ya están hartos de tenerlo allí. Los amigos no son como las mujeres, necesita encontrar un nuevo lugar y cambiarse lo más pronto posible. ¿Qué se imaginan ustedes que va a hacer este Ricardo? Pues va a tratar de enamorar a otra mujer para irse a vivir con ella y para aprovecharse de esa situación. Voy a avanzar un poco más. Fíjense cómo aquí no encontramos diálogos, si se fijan, se alcanzan a ver en el libro. Todo es una especie como de interiorización propia del personaje mediante la visión del narrador. Consulta su reloj, imitación Cartier. Fíjense toda la mentira también que está rodeando a este personaje, imitación Cartier. A través de sus contactos había conseguido a muy buen precio de lote de esos relojes. O sea, no importa que el cigarro sea pirata, pero es Marlboro, no importa que el Cartier sea imitación, pero finalmente parece que es Cartier. El personaje mismo se ha construido, se ha ido construyendo como este hombre seductor, ¿no? que vive o que necesita vivir a través de las mujeres. Dice, aún tenía que colocarlos. Quizás esta nueva le compre uno. Habrá que irla tanteando para ver qué tanto va a apoyar la causa. Fíjense nada más en sí mismo. Durante estas semanas de filtreo virtual, ha demostrado mucho entusiasmo. Habían empezado hace meses como simples amigos en las redes sociales, comentándose las respectivas publicaciones. Eso, bueno, lo vemos actualmente, ¿no? Cómo suceden estas cosas. Por más que pensara que ella tenía el intelecto de un repollo, le celebraba cada frase como si fuera lo más hilarante o profundo que hubiera visto jamás. Luego pasaron a los chats privados, que fueron aumentando en tiempo y en frecuencia para devenir, así como el agua de los ríos tiende al océano, en verdaderas llamadas al final de cada día. A Ricardo Stirner le maravillaba cómo podía alguien usar la función de llamadas telefónicas del celular, pero era algo que las mujeres solían apreciar, la llamada. Por supuesto que ellas llamaban y pagaban los minutos que transcurrían mientras él contaba un chiste, discurría sobre lo injusto que era el medio literario nacional, que se negaba a reconocer su genio. Entonces fíjense cómo aquí ya aparece la información
de que él es un escritor o podría ser posiblemente un escritor. O tarareaba una canción de Frank Sinatra, porque dice, se negaba a reconocer su género. Esas llamadas les daban oportunidad a las mujeres como ella de que alabaran el timbre de voz tan viril de Ricardo, al tiempo que él presumía su talento camaleónico de voces. Nadie imitaba a los expresidentes del país como Stirner. Eso las hacía reír sin fallar. Y una mujer que había reído con él difícilmente escapaba ya del hechizo. Quedaban hipnotizadas como los roedores con el cascabel de las serpientes. Bueno, aquí no vemos la situación, o no inicia el relato en la situación o en el centro de una mujer como es en el caso de Picota, sino que inicia con toda esta punto de vista, ¿no?, del narrador hacia el personaje en torno a lo que es interno a él mismo en la construcción de un personaje dentro de un personaje que se ha construido como un gran seductor de mujeres para poder vivir de ellas. Lo que decimos, estos hombres parásitos que engañan y manipulan para obtener lo que ellos desean de las mujeres. Bueno, en los relatos, recuerden que son básicamente 10 relatos, no sé cuánto me queda. Andreita, que está aquí ayudándome, que agradezco mucho. ¿Qué horas son ahora? Son las 11:40. Bueno, muy bien, entonces vamos muy bien. Gracias. Entonces, vemos aquí, en estos 10 relatos, Luz de mi vida, Cactus, una novia para Kafka. Entonces, Luz de mi vida, fuego de mis entrañas, una novia para Kafka, y Cactus. Ahorita me voy a hacer referencia con una pequeña lectura de estos, cada uno de estos 3 relatos, pero primero vamos a decir de estos 3 relatos que hay un juego, ¿no?, entre la primera y la tercera voz. Ya desde ahí podemos ir construyendo también una versión de poética del punto de vista. ¿Desde dónde narrar? ¿Desde dónde tiene uno que narrar este tipo de historias íntimas? Si se fijan en lo que acabamos de precisamente de compartir de Madriguera, una más piensa, Ricardo, ahí está la tercera persona. Podríamos hacer un ejercicio en el sentido no de la escritura, sino más bien de la lectura. ¿Qué pasaría si nosotros cambiáramos este punto de vista? ¿Cómo lo sentiríamos como lectores? Porque finalmente lo que va logrando este narrador en tercera persona es irnos interiorizando en el propio personaje. Una vez más, diría aquí, estoy exhalando el humo de un Marlboro que lo compré en un puesto callejero. No importa que sean piratas, lo importante es que cuestan menos, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense cómo es magistral, cómo el uso de la tercera persona de alguna manera logra acortar la distancia con el lector, es decir, no nos sentimos alejado al personaje. Bueno, vamos ahora a comentar un poquito el inicio, porque esto no se trata de leerlo aquí ni tampoco de un spoiler. Esto es una guía de lectura para que, si ustedes ya leyeron los 10 relatos, podamos también tener una perspectiva posterior a la lectura o regresar a la lectura, porque recordemos que hay muchas posibilidades y niveles de lectura, que siempre que regresamos a los textos vamos encontrando otras posibilidades de interpretación. Entonces vamos a ir a la página 29. Sabemos que el grupo que está llevando a cabo este curso de literatura y filosofía debe de tener por ahí el texto a la mano. Bueno, sus preguntas recuerden que son importantísimas. Estamos en la página de literatura en espiral, estamos en esta maravilla de librería de Gandhi. Me está ayudando Andrea, muchas gracias, Andrea. Entonces, hay una pregunta. A ver, ¿la alcanzas a ver, Andrea? Sí, es Efraín Hernández Torres. ¿Son narraciones, no cuentos? ¿Estoy en lo correcto? Es lo mismo en este caso, es Friné, ¿verdad? Es lo mismo, pero aquí queremos hacer la distinción un poquito porque actualmente sí hay entre los lectores, Friné, entre los lectores, no estamos diciendo que sea una cuestión de la crítica literaria. Esa confusión
entre el cuento y el cuento que es para adultos. ¿Por qué? Porque sabemos la gran influencia, y aquí está Andrea, que lo puede decir, que está encargada de niños. Tenemos ahorita la gran influencia de la literatura infantil juvenil. Entonces, cuando decimos cuentos, por el contexto mismo actual, ¿no? de este boom de la literatura infantil juvenil, se puede pensar que es para niños. A ver, tú ves la portada, no sé si me explico, entonces que es muy violenta, es agresiva, pero hay quien puede caer también, no solamente en este texto, sino en otras obras también, de decir qué tipo de cuentos son, porque inmediatamente quizá los hagamos referente a la literatura infantil. Por eso es que en este caso le estamos llamando relatos. Bueno, que no creo que sí, que signifiquen lo mismo exactamente para toda la crítica literaria. No sé si te contesté, si no aquí está Andreita viendo, Friné, la pregunta, si te la contesté o no te la contesté, si te dejé satisfecha de tu curiosidad o no te dejé con satisfacción. Bueno, entonces dijimos que vamos a la página de 29, perdón. Luz, el fuego de mis entrañas. La última vez que Ana vio a su padre fue cuando lo sacaron esposado de la casa, diciendo muchas malas palabras de las que le prohibían decir a ella. Un policía gordo le dio un empujón que casi lo hace caer sobre la banqueta. Después lo subieron a una patrulla que comenzó a moverse casi en el mismo instante en que se cerró la puerta. Desde la ventana de la sala, ella se asomaba a través de una mínima abertura entre la cortina y el marco. Los ojos de su padre hicieron contacto con los suyos y una sonrisa intrépida, brevísima, transitó de él a ella, como un pájaro que levanta el vuelo y se pierde. Este uso del símil que ya hemos detectado en la primera, segunda y esta tercera inicio de narración que estamos haciendo. Y la mano fría de su madre que apretaba la suya. Es la hora de la salida y hace mucho calor. Ana levanta los brazos, dejando descubierto su vientre adolescente. Se reacomoda el cuello de la blusa y se da cuenta de que alguien la observa más allá de la reja del colegio. Otra vez estamos en una situación calurosa, como es en el caso de Picota. Estamos también en una situación donde se está haciendo referencia al cuerpo de estas mujeres. Afuera todo es caos de niñas que corren y gritan, señoras con grandes camionetas que se estacionan en doble fila. Fíjense todo el referente real que hay aquí, sin hacer caso del sistema establecido por las monjas para recoger a las estudiantes, claxones impacientes, vendedores de frituras y golosinas. Va creando todo el contexto. Ese hombre recargado contra una pared y con un cigarro en los labios, otra vez la referencia al cigarro, se enfrenta al mundo de la intransigencia con la dureza de quien nunca se ha quebrado, de quien ni siquiera posee ranuras. Está vestido con jeans, playera negra y botas. Le sonríe a su hija y le hace una seña para que se acerque. Es él. ¿Cómo no reconocerlo? Los adultos permanecen casi iguales con el paso del tiempo, salvo un poco más desgastados. Es él. Ella no se pregunta mucho más. Es como si llevara toda su vida esperando esto. En realidad, muchas veces imaginó que se le encontraría en el parque, en el supermercado, a la salida de la escuela. Papá sabría dónde y cómo encontrarla. Unas cuantas veces llegó a soñar que lo veía, pero él no podía reconocerla a ella. Sí, lo había estado esperando, aunque no tuviera esa certeza hasta ahora. Ana sonríe. A pesar de que el reglamento indica que las estudiantes no deben salir de los territorios del colegio a menos que sus padres o personas autorizadas hayan llegado por ellas. En la práctica es distinto. Es posible para las monjas comprobar que las casi 1000 alumnas abandonen, es imposible comprobar para las monjas comprobar que las casi 1000 alumnas abandonen el lugar con quien deben, y el esfuerzo principal se centra en las niñas de primaria, no en las de secundaria. Bueno, y entonces ya de inicio, fíjense bien cómo primero empezamos a leer este relato, ¿no? Este cuento, vamos a decirlo así, y entonces lo que va sucediendo a lo largo del cuento es,
por lo menos hasta donde hemos leído, es ese reconocimiento, pero que inicia también con el abandono del padre, ¿no? Ahora, no es que el padre haya abandonado, sino que parece que se encontraba en una situación bastante compleja, ¿no? Por eso se dice, se lo llevaron esposado, lo sacaron esposado de la casa. Bueno, ya Freud hace todo un estudio sobre estas relaciones entre hija y padre, o padre e hijas, o hija en este caso, donde Freud va a hacer una lectura muy atenta en torno a la construcción de la feminidad. Es decir, la mirada del padre, como obviamente sabemos que es el primer hombre que mira, ¿no? Mira a una mujer, o a una niña, o a una bebé, que en el futuro va a ser una mujer. Esa mirada del padre que va a ir construyendo la feminidad de su propia hija. ¿Qué pasa si esa mirada nos abandona? ¿Qué pasa si no nos ha construido totalmente? ¿Qué pasa si esa construcción queda debilitada y queda decaída, y que en el abandono nos hace todavía, en esa plaga de la tristeza, más daño? Bueno, vamos entonces a decir algo sobre, muy rápido, porque ya casi no tenemos tiempo, ¿verdad? 10 minutos. Vamos a iniciar solamente el texto de la lectura de Cactus. Por ahí no hay más preguntas. Ya Brine dijo que sí le queda claro. Bueno, gracias, Brine. Saludos a todos y a todas. Extrañamos las sesiones aquí de Gandhi. Entonces vamos a la página, déjenme ver, en la página 41 me parece, sí, 41, en el relato de Cactus. El día en que iba a la casa de Daniela, ella se tomó la tarde libre, puso música, se preparó un té de hierbabuena, se puso a hacer respiraciones profundas de las que recomiendan en la televisión. Fíjense, otra vez el referente a la televisión, como en el primer texto, y fue a la ventana para fumarse 3 cigarros. Ya vamos viendo como una constante hasta aquí de estos elementos que está trabajando la autora: el cigarro, la televisión, el calor, entre otros más. Y fue a la ventana para fumarse 3 cigarros. Juntó la ceniza en un montoncito, pero el aire se la llevó. Se apoyó sobre los codos. Un par de palomas caminaban sobre la azotea del vecino. Mantuvo el lugar dentro al ver un perro callejero sorteando los vehículos. Cuando el animal logró llegar hasta la banqueta del otro lado, Daniela dejó escapar el humo. Se fijó en la gente. Le pareció increíble que todos se movieran aletargados, indolentes, al tiempo que ella moría de nervios. Sus uñas eran prueba de eso. De tanto morderlas, se habían vuelto apenas unos cuantos milímetros de queratina sobre las yemas sangrantes de sus dedos. La referencia, otra vez, al cuerpo. Siempre al cuerpo. Cuando hablamos de violencia, es el cuerpo siempre violentado. Entonces vemos cómo va a ir pasando toda esta cuestión, ¿no? También del tiempo, de la situación en la que se va desarrollando este relato. Por último, vamos a, de manera muy rápida, el tiempo se pasa rapidísimo con la lectura, Una novia de Kafka, en la página 67. Entonces vayan por ahí marcando, ¿no?, todos estos elementos que van configurando la obra y que persisten en cada una de las narraciones. Una novia para Kafka. Ya desde el título, pues les invitamos a que lean a Kafka, ¿sí? Es decir, ¿por qué una novia para Kafka? Por lo menos alguna biografía acerca de Kafka, o relatos, ¿no?, que ha escrito, bueno, Metamorfosis, que es, sabemos, la obra más leída y más conocida de Franz Kafka. La luz entra por la ventana como una resbaladilla, otra vez el símil. Fíjense cómo en todos los relatos aparece este juego, ¿no?, del símil, por la que bajan miles de partículas de polvo hasta mi cama. El polvo, la ceniza del relato anterior. Perdón. Traspasan mi piel, se meten en mi cuerpo, viajan por mis venas, los olores se transforman, van de la tierra mojada a carne descompuesta. Ellos me enseñan los prejuicios de los sentidos.
Un olor es un olor. Mi cerebro se abre a todo. Soy un receptáculo. Cierro los ojos y ya están ahí. Rojos, retorcidos, sangrantes, mostrando los colmillos. Me amenazan y palpitan detrás de mis párpados, dictándome órdenes. Son ellos. Hoy me piden que la encuentre. Entonces, otra vez vemos esa violencia, ¿no?, con la que entra el relato y que poco a poco en este texto vamos viendo cómo a su vez hay una estructura interna, ¿sí?, que va marcando cierto tipo como de impresiones, de imágenes con las cuales se está configurando el relato. Bueno, Liliana Blum es también autora. Vamos a volver a enseñar, a mostrarles estas tres obras que tenemos actualmente aquí presentes físicas en librerías Gandhi. Todas hemos perdido algo, El monstruo pentápodo, maravillosa obra de Liliana Blum, y Pandora, que por ahí los lectores del curso ya leyeron y ya gozaron esta obra, y que les invitamos a que se pongan en contacto quizá a través de esta plataforma y hablen un poquito ahí, pregúntenle, coméntenle a la autora su experiencia de lectura con Pandora, que la hicimos aquí físicamente antes del aislamiento en esta librería Gandhi. Entonces ahí está, entre otras publicaciones obviamente. Liliana Blum, una autora indispensable, muy actual, mexicana, joven, que ofrece, al igual que otras escritoras mexicanas y latinoamericanas, historias para ser interpretadas desde las profundidades emocionales, desde el flujo sanguíneo de sus personajes que están insertos en un contexto y que al mismo tiempo ese contexto los va haciendo decaer. Es como una especie de peste, ¿no? Esa misma violencia del contexto que los hace decaer, como si fuera esta peste de la tristeza. Bueno, entonces nos vemos en una sesión más con Liliana Blum, Tristeza de los Cítricos, exactamente dentro de una semana, próximo jueves a las 11 de la mañana. Nos vemos de nuevo aquí para seguir con esta maravillosa obra de Liliana Blum. No dejen de leer. Les agradezco que me hayan acompañado en Librerías Gandhi. Muchas gracias, Andrea, por tu apoyo, y nos vemos mañana a las 11 para seguir hablando en el curso de literatura italiana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Gracias.